gracias a Dios por su palabra, que todavía la podemos leer y meditar con libertad en este amado país. Les pido por favor que tengamos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Mateo capítulo 8. Un libro que está siendo de bendición a mi vida. Es un libro que se llama Los Milagros de Jesús, de un autor americano llamado Bernd Poitras. Y él es un hermano matemático, tiene una maestría en ciencias, en matemáticas, pero también tiene una maestría y un doctorado en teología, y me encanta cómo él plasma muchas de las cosas en cuanto a los milagros de Jesús. Y él, saqué algunas ideas de él, pero él me recordó lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Lucas capítulo 7. Tal vez tú te preguntas, ¿fueron necesarios los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús hizo milagros? No bastaba nada más que él predicara, que él hablara la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué su palabra, por qué su predicación la acompañó con milagros? Y bueno, por ejemplo, Lucas 7 y Juan 21, pero Lucas 7 nos habla, por ejemplo, de que la gente, al ver los milagros de Jesús, dijeron: un profeta poderoso hay entre nosotros. Hablando de que Jesús es hombre, pero es portador de la palabra de Dios, un profeta poderoso que habla la palabra de Dios. Pero cuando la gente empezó a ver los milagros de Jesús, la gente concluyó y dijo lo siguiente: Dios nos está visitando. Dios nos está visitando. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 7. También Juan 21, por ejemplo, dice que Jesús hizo muchos milagros. Y que si se escribieran todos los milagros que hizo Jesús, dice, todos los libros del mundo no cabrían para hablar de todo lo que hizo Jesús. Dice, y lo que está en el Evangelio de Juan, dice Juan lo siguiente: fue escrito para que creyéramos en él. El propósito de los milagros. Dice, y para que creyendo tengan vida eterna. Así que los milagros del Señor Jesucristo fueron apuntando a que Él es más que un hombre. Él es un hombre, pero no cualquier hombre. Él es un gran profeta. Él es el portavoz de Dios, aquel que vino a anunciarnos la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Pero también en cuanto a que es Dios, es la expresión de los hombres que dijeron: Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado. Los milagros, más que apuntar a un milagrero, que se han levantado muchos en la historia, es apuntar a Dios, apuntar la grandeza de Dios. Y vemos aquí el pasaje que leyó Karen en Lucas capítulo 8, es la sanidad de un leproso, de un hombre con lepra. Tal vez sigue la pregunta en tu vida: ¿y qué tiene que ver conmigo los milagros? ¿Y qué me puede enseñar a mí que Jesús sanó a un leproso? Si ahorita ya casi la lepra no se ve, algunos dicen que es la enfermedad de Hansen, donde la piel de la persona se contamina, se vuelve blanca. ¿Qué tiene que ver conmigo en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver conmigo el saber este tipo de milagros? Bueno, los milagros, y me impresiona cómo Mateo registra. Si ustedes se han dado cuenta, las 3 últimas predicaciones que he dado es sobre el Evangelio de Mateo. Mateo habla, por ejemplo, de que en Jesús él encontró un gran tesoro. Y Mateo, sintiéndose marginado, sintiéndose desplazado, encontró en Jesús lo más valioso de su vida. Y Mateo, como marginado, él comprendió el mensaje del Evangelio.
el mensaje del Evangelio, y los milagros nos anuncian o nos muestran de una manera o de otra a donde apunta la redención, a donde apunta la salvación, de a qué vino a Jesús, a qué vino Jesús a este mundo. Nada más a visitarnos, nada más a mostrarnos algo de Dios, no. Vino a mostrarnos nuestra situación, nuestra necesidad, lo que Él hace a favor de nosotros y hacia dónde apunta nuestra vida después de haber creído en Él. Así que en la introducción yo pongo que la lepra era una enfermedad destructiva. Era una enfermedad que afectaba no solo la piel del enfermo, sino también afectaba la sensibilidad de su cuerpo. La persona con lepra empieza a perder sensibilidad en sus nervios de la piel, en sus dedos. Por ejemplo, la gente se puede golpear o puede agarrar cosas calientes y no sentir. Una vez una persona con lepra se empezó a lavar la cara y él no se daba cuenta que la toalla que mojaba él era agua hirviendo. Así que él agarraba la toalla, se ponía la toalla para lavarse la cara, y este hombre al poco tiempo quedó ciego porque sus ojos no sentían lo hirviendo, lo caliente del agua. Así que vean cómo esto apunta al pecado. Al pecado. El pecado muchas veces tal vez podamos sentir algo, pero mientras más nos metemos y nos metemos, ya casi no sentimos. Y hay gente que empieza a hacer cosas cada vez más corruptas, cada vez más malas, cada vez más sucias, y ya no siente. Ahora, déjenme decirles algo honesto. De acuerdo a la Biblia, la lepra no era un pecado. Es decir, y era interesante que la lepra, y otra vez me llama la atención el mensaje de redención, algunos dicen que la lepra se originó en Egipto. Esa enfermedad surgió en Egipto. Y ustedes saben que los israelitas vivieron más de 400 años en Egipto. Curiosamente, donde más se ha dado la lepra, que ya casi no hay propiamente, que ya está de alguna manera controlada, ya hay remedios que ayudan a parar el deterioro, es en Egipto. Y curiosamente los israelitas sufrían de lepra. Por eso hay capítulos enteros en la Biblia, por ejemplo Levítico 13, Levítico 14, hablan detalladamente de qué hacer cuando una persona adquiere la lepra. Cuando una persona empieza a tener alguna situación en su piel que la pone blanca y que la empieza a deteriorar, a carcomer, y la gente se empieza a desfigurar de su cuerpo. Entonces, aunque no era pecado, déjenme decirles algo. La lepra, ceremonialmente hablando, era algo que condenaba a los israelitas. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en Levítico 13 y Levítico 14, se le decía al pueblo: si a alguien le brota una mancha, le brota una escama en su cabeza, en su cuerpo, en su cara, en su piel, dice, tiene que presentarse al sacerdote. Y si el sacerdote ve que es lepra, se lo tiene que sacar del campamento y esperar. Si la persona sana, entonces es limpio y puede reintegrarse. Pero si la persona sigue con la lepra, la persona debe ser excluida. Y vean lo tremendo, lo terrible y lo doloroso que era la lepra. Una persona con lepra era una persona que la marginaban de su familia, la marginaban de sus amigos y de su sociedad,
Y agregando a esto, la marginaban de las reuniones en el tabernáculo y en el templo. Una persona tenía que estar alejada. Pero no nada más eso, tristemente en Levítico 13, una persona con lepra tenía que gritar impuro, impuro, o tenía que gritar inmundo, inmundo, dependiendo de la versión de la Biblia que tiene. Si es Reina Valera 60, la persona gritaba inmundo. Si es Nueva Traducción Viviente, la persona gritaba impuro. Y con este grito, con esta palabra de advertencia, entonces las personas se alejaban. Las personas se alejaban de esa persona. Vean el mensaje de redención, el mensaje que hay en este milagro. Vamos nuevamente a abrir. Por eso yo a este mensaje yo le titulé, un título un poco largo: Los milagros de Jesús muestran la generosidad de su reino. En el reino de Jesús hay generosidad. Dios se muestra generoso, generoso para con nosotros. Y la sanidad de este leproso, la historia de este leproso nos muestra de que Dios es generoso para con aquel que ha sido marginado, para con aquel que ha sido despreciado, con aquel al que nadie se le acerca. Vean nuevamente, por favor, Mateo capítulo 8. En este corto pasaje, de repente nos dice en el versículo 2 que después de bajar el monte, dice: de repente un leproso se le acerca y se arrodilló delante de él. Qué valiente y qué intrépido fue este hombre, porque dice la Biblia que se aparece, que se cruza en el camino de Jesús, y que sin importar su enfermedad le hace una petición. Repito, aunque la enfermedad no era un pecado en sí, ceremonialmente y simbólicamente representa lo que es el pecado en la humanidad. El pecado en la humanidad no solamente muchas veces nos hace insensible, o no solamente nos afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro ser, sino que el pecado en la humanidad afecta a nuestras relaciones. A veces hasta con la gente que más amamos, la gente que más queremos, muchas veces entre la misma familia, el pecado hace un rompimiento. La maldad, la corrupción hace un rompimiento, y muchas veces una familia que estaba unida en un momento dado es rota y es marginada. Un matrimonio que en un momento dado dijeron nos vamos a amar, de repente algo sucede, algo pasa, algo no funciona y hay rompimiento. Y no solamente hay rompimiento, sino que las personas hasta se llegan a odiar, se llenan de resentimientos, se llenan de enojos, se llenan de amargura, y pasan los años y siguen hablando mal el uno del otro. Eso hace la maldad, eso hace el pecado. Pero no solamente eso, hace que nuestras relaciones con las demás personas se vuelva peligrosa y violenta. Y es muy interesante, ya lo hemos comentado aquí, cómo la pandemia muchas veces afectó mental y emocionalmente a las personas. Uno podía ver videos de personas saliendo a un restaurante o saliendo a un lugar público y ver su agresividad, ver cómo se peleaban, golpeaban un mostrador, insultaban a los empleados y hasta tiraban cosas. Y uno decía, ¿por qué tanta violencia? Pues muchas veces la maldad del pecado nos margina y nos empieza a separar.
Tal vez uno dijera, ¿por qué hay guerra entre Ucrania y entre Rusia? ¿Y por qué no se ha acabado? ¿Por qué Rusia pensaba que en menos de un mes iban a conquistar Ucrania y ya llevan varios meses? ¿Qué está pasando? Y tal vez uno diga, bueno, pues es por el control de tierras. Pues hay algo más. Es por el control del mar Negro, es por el control del Golfo, es por el control de esto, de aquello. Hay algo más en el corazón del ser humano que hace que surjan estas guerras. Santiago nos lo dice. ¿De dónde brotan las guerras entre ustedes? Dice, de la maldad que hay en sus corazones, de lo perverso que hay en sus corazones. Así que la lepra es un simbolismo, es una representación de lo que el pecado hace en la vida del ser humano, en nuestra vida. Y esta persona se acercó con temor. Y vean lo que dice. No dice, si puedes, Señor. Si puedes, puedes limpiarme. O si puedes, puedes sanarme. Porque él sabía que Jesús podía. Más bien dice, Señor, si quieres. Si quieres. Hablando muchas veces que uno, por más de que haga cosas, no puede acercarse a Dios. Pero si Dios quiere, Él puede hacer una diferencia. Así que en este primer pensamiento, yo pongo que esta sanidad nos muestra la gravedad del pecado. El pecado es grave. Y el pecado destruye, el pecado lastima, el pecado margina, el pecado hunde a la persona en depresión, en ansiedad, en resentimientos, en amarguras, y nos aleja unos de otros. Es grave, y este hombre muestra la gravedad de su situación. Pero en segundo lugar, este milagro nos muestra la naturaleza de la fe. Y recuerden una cosa, tal vez tú digas, bueno, yo no tengo lepra. ¿En qué me puede beneficiar o qué puedo yo aprender de este milagro de Jesús sanando a un leproso? ¿Qué beneficio tengo yo como persona en el siglo XXI de saber de este milagro? Bueno, este milagro nos muestra la naturaleza de la fe. ¿Qué nos enseña la fe de este hombre? Este hombre superó su propia vergüenza, pero también superó los prejuicios. Alguien comenta que cuando este hombre se acercó, la gente se abrió. Así como el mar Rojo se abrió de lado a lado. Cuando la gente empezó a escuchar, Señor, Señor, y voltea y ve que es un leproso, la gente se hace a un lado. Y Jesús queda frente a ese hombre. Y dice la Biblia que ese hombre se postra, se arrodilla delante de él y le dice, Señor, Kyrios. Le está reconociendo en un momento dado como Dios. Pero le dice con valor, pero al mismo tiempo con esa barrera de sentirse inmundo, de sentirse impuro. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Es maravilloso que Jesús contesta, quiero. Sé limpio. Ahora, vean qué tiene que ver esto con la fe y con la salvación y con la redención nuestra. Cuando nos presentamos delante de Dios, no tenemos nada agradable que ofrecerle. No tenemos nada de lo cual jactarnos, de lo cual decir, recíbeme, Señor, porque soy una persona increíble. Esta persona llega con valor, pero llega con vergüenza.
Y no dice, Señor, límpiame porque mi apellido tal, o porque mi nombre es tal. De hecho, su nombre ni aparece. La gracia nos muestra, Señor, si quieres. Si tú quieres, no es si yo puedo. No es si yo tengo la capacidad. No es si yo reúno los requisitos necesarios para recibir el favor de Dios. El favor de Dios se recibe porque Él quiere. Porque es un deseo de la voluntad maravillosa de Dios, el decir, quiero. Pero no nada más dice, quiero, sino que dice la Biblia, extendió su mano. Vean lo impresionante de esto. Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano, queda limpio. Vean lo maravilloso de esto. El pecador, la persona ceremonialmente apartada, está postrada ante Dios. Y es Dios quien dice, yo quiero. Y lo toca. De acuerdo a la ley de Levítico, una persona que tocaba a un leproso quedaba contaminada. Pero a Jesús no le importa. Y Jesús nos enseña y nos muestra algo impresionante. Yo como Dios, yo aquel que no cometió pecado, yo el que nunca me he ensuciado, el que nunca me he contaminado, quiero identificarme con tu pecado, con tu condición, con tu situación. Y tal vez las personas que lo vieron dijeron, ¡oh! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Pero lo maravilloso de Jesús es que en lugar de que la lepra se le pegara a él, Jesús le transmitió su limpieza. Dice la Biblia, al instante el hombre quedó limpio. El hombre quedó limpio. Esto me impresiona, hermanos, porque ¿qué tiene que ver con el mensaje de redención? ¿Qué tiene que ver con el mensaje de salvación? Esto. Más adelante lo entiende Pedro y lo entiende el escritor de Hebreos cuando dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que tú y yo, con su justicia, quedáramos limpios. Tú y yo, al venir Jesús a nuestras vidas, Él nos transmite su limpieza, su justicia, y somos declarados justos delante de Él. Pero Él para ello tuvo que cargar con nuestros pecados. La limpieza no es gratis, no es gratis para Él. Para nosotros sí, es si quieres. Nuestra fe se abraza y dice, Señor, por favor, límpiame, Señor, por favor, perdóname, Señor, por favor, sáname. Y el Señor dice, sí, soy generoso, quiero. Eso es gracia. No es lo mereces. Lo necesitas, sí lo necesitas, pero no lo mereces. Pero yo quiero. Eso es gracia. Pero para Él le costó su vida. Ese es el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo, para que tú y yo fuéramos limpios, Él tuvo que pagar con su vida en la cruz. Tuvo que pagar. Aquel que nunca había hecho mal, que no se halló engaño en su boca, dice que dio su vida para que a través de su justicia tú y yo fuéramos declarados justos. Qué maravilla, qué grande gracia del Señor, que no le importa tomarnos de los distintos lugares donde estábamos. Él no se avergonzó, ni se cohibió, ni se limitó. Él, donde quiera que tú y yo andábamos,
por muy vergonzoso, por muy penoso, por muy triste o terrible que haya sido nuestra historia, Él se acercó y dijo, sí quiero venir a tu vida, quiero tocarte, quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero transformarte. La naturaleza de la fe no descansa en mí, sino descansa en quien deposito mi fe, en quien pongo mi fe. No debe ser la fe en una iglesia. La iglesia, por muy bonita y buena y atractiva que sea, nunca te va a salvar. Algún grupo religioso, por muy correcto y por muy bíblico que sea, no te van a salvar. Alguna persona, por muy atractiva que sea, por muy agradable que sea, por muy bien hablada que sea, no te van a salvar. El único que te puede limpiar, sanar y perdonar es el Señor Jesucristo. Y lo puede hacer porque Él quiere. Porque Él quiere. Eso es gracia. Así que yo a veces no entiendo a personas que dicen, ay pastor, es que yo no siento, es que yo quisiera sentir esta paz, sentir esto y ore por mí porque vivo angustiado, vivo angustiada y vivo con esto. Es que no ha descubierto la naturaleza de la fe. Es que la persona quiere hacer cosas para acercarse a Dios, para agradar a Dios. El único que te puede quitar la lepra, el único que te puede limpiar, el único que te puede perdonar es Dios. Nuestras obras o nuestras buenas obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero en el reino, por medio de la fe, el Señor viene y nos toca. En tercer lugar, los milagros de Jesús nos muestran su generosidad, la generosidad del reino, pero también nos muestra la necesidad del testimonio. Y vean, algo que a mí me costaba trabajo entender y que ahora capto un poco más, tal vez no es todo lo que Dios quiere que capte, pero vean lo que dice, versículo 4. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine, que examine tu limpieza. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. Por un lado, Jesús dice, ¿sabes qué? Lo primero que debes de hacer es, no le hables a nadie, vete directo al templo, preséntate con las personas que sirven y que te examine y que cheque tu piel, que has quedado sano. Pero dice antes, pero ya lleva la ofrenda. En otras palabras, te van a checar, te van a examinar, pero tú ya llevas la ofrenda de agradecimiento de que has quedado sano. ¿Por qué la necesidad de testimonio? Porque antes tú y yo, antes este hombre había sido marginado. Era leproso. No tenía acceso a su familia. No tenía acceso a sus amigos, no tenía acceso a la sociedad, menos tenía acceso a entrar a la casa de Dios. A veces hay personas a las que invitamos y nos dicen, ay no, es que si supieran en las que ando. Hay personas que esa es su razón de no venir. No. Traigo una vergüenza y hice cosas esta semana. No. Mejor espérame a que me porte mejor.
para acompañarte, para visitarte y todo ello. Y ya nos hemos dado cuenta que no es por venir a un lugar que el Señor limpia, que el Señor transforma, que el Señor perdona. El Señor lo hace en su gracia en cualquier lugar. Pero hay que venir a dar testimonio. Hay que venir a dar testimonio. Ahora, ¿por qué testimonio? Porque cuando el sacerdote veía a la persona y la examinaba y decía, ¿y tú eras leproso? Sí, era leproso, tenía esto y esto y esto. ¿Y dónde estaban tus manchas? ¿Dónde estaba tu piel? Y no, pues no hay nada, estás limpio. Y tú ofrendas, aquí está, mi agradecimiento a Dios. Muy bien, yo certifico que ya estás limpio. Entonces se podía integrar a su familia, se podía integrar con sus amigos. A lo mejor los amigos, hey, ¿quién eres tú? Soy fulano de tal. Ah, no, tú eres leproso. No, tengo años sin verte. Estás terrible. Estabas terrible. Pregúntale al sacerdote. Él ya certifica que yo estoy limpio. Él certifica eso. Entonces uno podía ya integrarse a su familia, integrarse con los amigos, integrarse a la sociedad, pero algo más hermoso también, podía entrar junto con el pueblo de Dios y adorar. Ahora tenía el privilegio de adorar, de alabar, de glorificar al Señor, de ya mis pecados el perdono, a su nombre gloria. O sea, qué bendición poder cantar eso. Y qué bendición con convicción decir, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, no lo tengo que ganar. Él ya lo hizo en la cruz. ¿Y qué? ¿A poco ya así de fácil? Sí. ¿Qué tuviste que hacer? Nada más decirle, Señor, si quieres. Y tú no quisiste. No, pues yo me esmeraba, pero dependía de Él. No dependía de mí, dependía de Él. Y nuestro perdón, nuestra salvación no depende de ti, depende de Él. Pero algo maravilloso que también yo puedo sacar, uno dice, ay, conforme a la ley de Moisés, trae la ofrenda. ¿Por qué Jesús hizo eso? Si ya estaba sanado y si Él es superior a la ley y todo eso. Pues era un testimonio de que la ley y las ofrendas del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Hubo un pago, hubo una ofrenda por esa sanidad, hubo una ofrenda por ese perdón, hubo una ofrenda por esa limpieza. Y eso apunta simbólicamente a lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Por eso cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, dice que no solamente recordamos su muerte, no solamente recordamos lo que Él pagó para nuestro perdón, sino que reflejamos nuestra esperanza y nuestra confianza de que Él va a regresar, que su muerte fue tan perfecta y tan completa que Él resucitó. La ley, el Antiguo Testamento nos habla de que Él pagó, que Él murió, que Él tenía que morir, pero que Él resucita. Y Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Si Él se hubiera quedado nada más muerto, dice el apóstol Pablo, seguiríamos en nuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero Jesús, al entregar su cuerpo como ofrenda, Él dice, por eso me ama el Padre, por eso el Padre está complacido conmigo, porque yo entrego mi vida. Tengo el poder, o sea, yo quiero.
Dice, tengo el poder de entregarla y tengo el poder de volverla a tomar. O sea, muere en la cruz, resucita al tercer día y con esto nos asegura perdón de pecados, limpieza, acceso directo a Dios. Este es el mensaje del reino, este es el mensaje del evangelio, este es el mensaje que tú y yo debemos de compartir. Y esta persona, al reunirse con el pueblo de Dios y al integrarse con la gente, él puede decir, yo antes era un leproso, marginado, pero vean, ahora estoy limpio. Ahora estoy limpio. Testimonio. La importancia del testimonio. No podemos guardar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Tal vez tú digas, ¿por qué al principio le dicen no le digas a nadie? Porque tal vez si él hubiera ido con la gente, que por cierto ni le hace caso, va con la gente y le empieza a decir en medio mundo que quedó limpio y después va con los sacerdotes, había el riesgo de que, teniendo el prejuicio hacia Jesús, la gente fuera con los sacerdotes y le dijera, el que sanó a este hombre fue Jesús. Este milagrero. Pero no, este hombre fue corriendo, al parecer le ganó a todos y dijo, quiero que cheques mi testimonio de que ya quedé sano. Es bonito dar testimonio entre nosotros. Es bonito escuchar de dónde nos sacó el Señor. Y no importa si fue una vida buena, una vida religiosa, una vida tranquila. Toda nuestra vida delante de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado contra Dios. A lo mejor unos de una manera más escandalosa y llamativa que otros, pero todos estábamos separados de Dios. Y Dios en su gracia vino a nuestras vidas y dijo, quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero perdonarte. Y ahora nos pide que demos testimonio de Él. Concluyo diciendo lo siguiente. Jesús restaura y sana nuestras relaciones con los demás y sobre todo nuestra relación con Dios. Eso hace Jesús con nuestro pecado, lo limpia y nos pone a dar testimonio de su generosidad y de su misericordia. ¿Lo compartiremos? No tanto para que llenemos este lugar, si se llena, gloria a Dios, si no se llena, no hay problema, sino para conectar a otros con Dios. Conectar a otros con Dios. Eso debe ser lo más importante de nuestras vidas. No necesariamente que la gente tenga que venir aquí con nosotros. Si podemos con nuestro testimonio hacer que la gente se empiece a conectar con Dios, habremos cumplido el propósito.